El sonido seco del papel al rasgarse resonó en mis oídos con más fuerza que el rugido de los motores de los aviones que despegaban tras los ventanales. Roberto, mi yerno, sostenía los dos fragmentos de mi tarjeta de embarque con una sonrisa torcida y arrogante, como si acabara de hacerme un favor. Soy Altagracia. Tengo 68 años. Trabajé 3 décadas en la Administración de Comercio Exterior y conozco bien las reglas del juego. Acaba de cometer un error de cálculo fatal. Todo había comenzado meses antes con una promesa que brillaba más que el sol de verano. Vamos a llevar a los niños a Disney, mamá, me había dicho mi hija Lucía con esa voz dulce que siempre usa cuando necesita algo. Yo, que llevo 5 años viuda y con la casa demasiado grande y silenciosa, sentí que el corazón se me llenaba de alegría. No era solo el viaje, era la ilusión de ver a mis nietos, Santiago y Valentina, riendo frente al castillo. Era sentirme parte de algo, dejar de ser la vieja que riega las plantas y se sienta a ver pasar la tarde. Durante semanas me dediqué a planear. Mi mente sigue siendo tan afilada como cuando revisaba manifiestos de carga. En mi libreta de cuero marrón, esa que llevo a todas partes, organicé el itinerario. Investigué los horarios, los mejores lugares para comer y qué zapatos eran los mejores para caminar kilómetros. Compré unas zapatillas ortopédicas nuevas y una maleta rígida de color vino que me hacía sentir elegante. Pero había algo que no cuadraba. Roberto, desde que se casó con mi hija, ha sido un hombre de modales bruscos y ambiciones desmedidas. Siempre me ha mirado por encima del hombro, como si yo fuera un mueble viejo que estorba. Sin embargo, acepté pagar los boletos de avión de todos con mi tarjeta de crédito Platinum bajo la promesa de que ya nos arreglamos después, suegra. Nunca nos arreglamos. Y yo, por no causar problemas a Lucía, callé. La mañana del viaje fue un caos controlado. Llegué a casa de ellos a las 4 de la madrugada, puntual como un reloj suizo, con mi maleta vino y mi bolso de mano donde guardaba los pasaportes de todos. Él ni siquiera me saludó, estaba ocupado gritándole al taxi por teléfono. El trayecto al aeropuerto fue tenso. Roberto se quejaba del tráfico, del precio de la gasolina, del clima. Yo miraba por la ventana apretando mi libreta contra el pecho, visualizando los fuegos artificiales. Llegamos a la terminal internacional. El bullicio era ensordecedor. Nos formamos en la fila de la aerolínea. Yo iba detrás, empujando el carrito con las maletas más grandes. Cuando estábamos a pocos metros del mostrador, Roberto se giró. Su rostro tenía esa expresión dura que pone cuando quiere imponer su voluntad. «Deme los pasaportes, Altagracia», dijo extendiendo la mano con impaciencia. Se los entregué sin rechistar. Él los tomó, revisó uno por uno y separó el mío del grupo. «Bueno, aquí nos despedimos», dijo con una naturalidad que me heló la sangre. «¿Cómo?», pregunté sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. «¿De qué hablas, Roberto, que usted no va, suegra? No cabe en el plan. Además, alguien tiene que cuidar a los perros. El cuidador canceló anoche y no voy a dejar a mis Doberman solos. Son perros de raza muy caros». Miré a Lucía. Ella estaba ocupada acomodándole la chamarra al niño, evitando mi mirada a toda costa. Su silencio fue una puñalada más dolorosa que las palabras de él. «Lucía», murmuré con la voz temblorosa. «El viaje, los niños, yo pagué, mamá, por favor, no hagas una escena», susurró ella sin levantar la vista. «Roberto dice que es mejor así. Estás muy mayor para tanto ajetreo. Te vas a cansar, te vas a enfermar allá y nos vas a arruinar las vacaciones a todos. Y los perros, ya sabes cómo son». Sentí una humillación caliente subirme por el cuello. No era por el dinero, ni siquiera por Disney. Era la forma en que me descartaban, como si fuera un empleado doméstico. «Pero tengo mi boleto», intenté protestar sacando el pase de abordar que había impreso en casa con tanto cuidado. Fue entonces cuando sucedió. Roberto me arrebató el papel de la mano. «Usted no entiende, ¿verdad?», dijo elevando la voz lo suficiente para que la gente de la fila nos mirara. «Usted se queda, punto». Y lo rompió. Rasgó el código de barras, rasgó mi nombre, rasgó mi destino, tiró los pedazos en un bote de basura cercano y se sacudió las manos como si se hubiera quitado un polvo molesto. «Tome un taxi a la casa. Las llaves están donde siempre. Asegúrese de que Kaiser coma su alimento especial.
Me quedé allí, parada en medio del flujo de viajeros, abrazada a mi libreta de cuero como si fuera un salvavidas. La gente pasaba a mi alrededor esquivándome. Algunos me miraban con lástima. Esa lástima pegajosa que se le tiene a los viejos que parecen perdidos. No lloré. A mis 68 años he enterrado a un marido y he lidiado con jefes corruptos. No iba a darle a Roberto el gusto de ver mis lágrimas. Respiré hondo. El olor a café quemado y perfume barato del duty free llenó mis pulmones. Mi mente, aturdida por el golpe inicial, empezó a despejarse. Recordé quién era yo. Yo no era la suegra que estorba, yo era Altagracia. La mujer que descubrió un contrabando de diamantes en el 82. La mujer que crió a Lucía sola. La mujer que lleva las cuentas de la familia mejor que cualquier contador. Miré hacia la fila. Roberto y Lucía avanzaban hacia el mostrador, riendo ahora, aliviados de haberse quitado el peso de encima. Creían que yo ya estaba caminando hacia la salida, buscando un taxi, derrotada y obediente. Abrí mi libreta allí. En la primera página tenía anotados todos los números de confirmación y, algo más importante, los datos de la tarjeta de crédito. Mi tarjeta, la titular. Roberto tenía una adicional que yo le había sacado hace años para emergencias, pero la compra de este viaje, esa compra grande, la de los 5 pasajes, el hotel de lujo dentro del parque y el plan de comidas, todo había sido cargado a mi cuenta principal para aprovechar los puntos y el seguro de viajero. Una calma fría, casi metálica, se instaló en mi pecho. No era odio. El odio es caliente y desordenado. Esto era justicia administrativa. Era un balance de cuentas. Me ajusté el saco, levanté la barbilla y, en lugar de caminar hacia la salida, caminé hacia el mostrador de atención al cliente situado unos metros antes de la zona de check-in. Buenos días, le dije a la señorita del mostrador, una joven con el cabello recogido en un moño tirante. Soy Altagracia Méndez. Necesito hacer una gestión urgente sobre una reserva familiar. Dígame, señora Méndez. Hubo un cambio de planes imprevisto, dije con voz firme, clara, sin un atisbo de duda. Necesito cancelar la totalidad de la reserva bajo mi nombre y mi tarjeta de crédito. La chica tecleó en su computadora. Veo la reserva aquí. Son 5 pasajeros. ¿Desea cancelar solo el suyo? Miré hacia la fila de check-in. Roberto estaba a 2 personas de ser atendido. Le hacía cosquillas a mi nieto, ignorando completamente que a 20 metros de distancia su destino estaba siendo reescrito. Recordé sus palabras. Usted no va. Recordé la mirada de Lucía. Recordé los perros. Esos malditos perros que comen mejor que mucha gente. No, señorita, respondí y sentí como cada palabra me devolvía un poco de la dignidad que me habían querido arrancar. Cancélelos todos, los 5 boletos y también el paquete de hotel y las reservas de los restaurantes. Todo. Solicito el reembolso a mi tarjeta o el crédito a mi favor para futuro uso, lo que aplique según la tarifa. La empleada me miró con los ojos muy abiertos, sorprendida por la contundencia de mi petición. Señora, si hago esto ahora mismo, los boletos quedarán invalidados inmediatamente. Si sus familiares están intentando hacer el check-in. Lo sé, la interrumpí suavemente apoyando mis manos sobre el mostrador. Manos que han trabajado toda la vida y que no tiemblan. Proceda, por favor. Es una cuestión de seguridad financiera. No autorizo esos cargos. El sonido de las teclas al ser presionadas fue esta vez música para mis oídos, mucho mejor que cualquier sinfonía de Disney. Listo, señora Méndez. La reserva ha sido anulada. El sistema ya lo refleja, gracias, hija. Eres muy eficiente. Me giré lentamente. No me fijé. No podía irme todavía. Necesitaba verlo. Me senté en una de las bancas de metal, crucé las piernas y saqué mi libreta para tachar con una línea firme y negra el itinerario que con tanto amor había preparado. A lo lejos vi cómo el agente de la aerolínea llamaba a Roberto. Vi cómo él entregaba los pasaportes con esa sonrisa de triunfador. Vi cómo la sonrisa se desvanecía cuando el agente frunció el ceño y empezó a teclear frenéticamente. Roberto se inclinó sobre el mostrador gesticulando. Lucía se acercó preocupada. El agente negaba con la cabeza. Roberto golpeó el mostrador con la palma de la mano. Desde mi posición era como ver una película muda,
pero yo conocía el guión de memoria. Estaban descubriendo que en el mundo real no se puede humillar a quien sostiene la billetera. Me acomodé mejor en la banca, sintiendo que por primera vez en años yo tenía el control absoluto. Roberto se giró rojo de ira, buscando a alguien con la mirada. Sus ojos barrieron la terminal hasta que me encontraron. Yo no aparté la vista. Le sostuve la mirada con la misma frialdad con la que él rompió mi boleto. Levanté ligeramente la mano, no para saludar, sino en un gesto sutil, casi imperceptible, como quien despide a un empleado incompetente. El espectáculo apenas comenzaba. Ver venir a Roberto a través de la terminal fue como observar una tormenta tropical formándose en el horizonte, oscura, ruidosa y cargada de destrucción inminente. Sus pasos resonaban pesados contra el piso pulido del aeropuerto y su rostro había pasado de la palidez del shock a un tono rojo violáceo que en mis tiempos de aduanera solía indicar a alguien a quien acababan de atrapar con mercancía ilegal. Me quedé inmóvil en la banca de metal con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre mi libreta de cuero. No era parálisis por miedo, era la quietud del francotirador que ya ha disparado la bala y solo espera el impacto. A mi alrededor, el flujo de viajeros continuaba ajeno a nuestro drama. ¿Qué diablos hiciste, Altagracia? Bramó Roberto al llegar frente a mí, ignorando por completo el decoro público. Su voz retumbó tanto que una señora que tejía a mi lado dio un salto y recogió su estambre asustada. Lucía venía corriendo detrás de él con los niños lloriqueando y tropezando. Ella tenía esa expresión de pánico que siempre me partía el alma. Hice lo que cualquier administradora competente haría ante un cambio de variables. Respondí con una calma que contrastaba brutalmente con su histeria. Mi voz salió firme sin temblores, hice lo que cualquier administradora competente haría ante una inversión que ya no va a producir rendimientos. ¿Estás loca, Seni? Gritó él, agitando los brazos como un espantapájaros en medio de un huracán. El agente dice que cancelaste todo, mis boletos, el hotel, todo. Tengo a mis hijos llorando por tu culpa. Lo miré a los ojos. Eran ojos pequeños inyectados de furia y codicia frustrada. No, Roberto, tus hijos lloran porque su padre es un hombre que no sabe controlar su temperamento ni sus finanzas, dije levantándome despacio. Me dolían un poco las rodillas, pero el fuego que sentía en el estómago me mantenía erguida. Y sobre los boletos, te recuerdo que eran mis boletos comprados con mi dinero bajo mi nombre. Tú solo eras un invitado que se comportó mal en la fiesta. Él dio un paso hacia mí amenazante cerrando los puños. Fue un error de novato en un aeropuerto internacional. Después del 2001, levantar la voz y actuar con agresividad es la forma más rápida de neutralizarse a uno mismo. Vas a ir ahora mismo a arreglar esto, escupió intentando agarrarme del brazo. Vas a pagar una penalización y vas a comprarlos de nuevo. Me aparté con un movimiento seco antes de que pudiera tocarme la manga de mi saco. No me toques, advertí bajando el tono a un susurro peligroso. Y no voy a arreglar nada. El viaje se acabó. Antes de que pudiera responder, dos oficiales de seguridad, alertados por los gritos y su lenguaje corporal agresivo, se materializaron a nuestros costados. Eran jóvenes, corpulentos y no parecían tener paciencia para berrinches de hombres adultos. ¿Todo bien por aquí, señora?, preguntó el más alto poniéndose estratégicamente entre Roberto y yo. Miré al oficial y luego a Roberto. Podría haberlo salvado. Podría haber dicho que era una disputa familiar, que estábamos nerviosos por el vuelo. Era lo que la vieja Altagracia, la que buscaba la paz a toda costa, hubiera hecho. Pero esa mujer se había quedado en la fila de check-in junto a los pedazos de papel roto en la basura. No, oficial, dije poniendo mi mejor cara de abuela vulnerable pero digna. Este hombre me está agrediendo verbalmente porque me negué a darle más dinero. Me ha roto mis documentos y me siento amenazada. La cara de Roberto se desencajó. La de Lucía se cubrió con las manos. Señor, acompáñenos, por favor, dijo el oficial poniendo una mano firme en el hombro de mi yerno. Es mi suegra, está confundida, intentó defenderse Roberto, pero su tono de voz lo delataba como el agresor. Mientras se lo llevaban a un lado para pedirle identificación y calmarlo, aproveché el caos. Lucía se acercó a mí con lágrimas corriendo por su maquillaje. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto? La miré con tristeza, pero también con una claridad que no había tenido en años. Yo no les hice nada, hija. Yo solo dejé de amortiguar sus caídas. Roberto rompió mi boleto y me mandó a cuidar perros como si fuera una sirvienta.
Tú no dijiste nada. Ese silencio tiene un precio, Lucía, y hoy se vence la factura. Tomé el asa de mi maleta color vino y empecé a caminar hacia la salida automática. Mamá, ¿a dónde vas? Las llaves de la casa, los perros. Gritó ella a mis espaldas. No me detuve, no giré la cabeza. Salí al aire libre donde la fila de taxis se esperaba. El sol de la mañana me golpeó en la cara, pero en lugar de molestarme sentí que me recargaba las baterías. Al Gran Hotel, por favor, le dije al taxista mientras él subía mi maleta al maletero. Y no tenga prisa, quiero ver la ciudad. Mientras el taxi se alejaba del aeropuerto, dejando atrás el caos que yo misma había orquestado con un par de frases y una tarjeta de crédito, saqué mi celular. Tenía 7 llamadas perdidas de Lucía y 3 mensajes de texto de Roberto que empezaban con insultos y terminaban con súplicas mal redactadas. Apagué el teléfono, me recosté en el asiento de cuero sintético del taxi y cerré los ojos un momento. Mi mente, entrenada para auditar y organizar, empezó a hacer un inventario real de mi situación. Durante los últimos 5 años, desde que enviudé, había permitido que la narrativa de mi vida la escribieran ellos. Me habían convencido de que era una anciana solitaria que necesitaba sentirse útil. Me habían hecho creer que cuidar a mis nietos, cocinarles los domingos, prestarles dinero para inversiones que nunca fructificaban y pagar sus vacaciones eran el peaje obligatorio para tener una familia. ¡Qué gran mentira y qué costosa! Llegué al hotel. No era un lugar cualquiera. Era uno de esos hoteles antiguos y señoriales en el centro de la ciudad con techos altos y recepcionistas que todavía usan uniforme de gala. Había asistido a conferencias allí en mis tiempos de funcionaria. Pedí una suite, una buena con vista y tina de baño. Pagué con la misma tarjeta que Roberto pensaba exprimir en Orlando. Al entrar a la habitación, el silencio fue glorioso. No había gritos, no había ladridos de esos Dobermans nerviosos que Roberto insistía en tener para protección, pero que solo servían para ensuciar el patio que yo pagué para remodelar. Dejé la maleta, me quité los zapatos ortopédicos y me serví un vaso de agua fría del frigobar. Saqué mi libreta de cuero y me senté en el escritorio de caoba. Era hora de trabajar. No iba a cuidar perros. Iba a cuidar mi patrimonio. Abrí una página nueva y escribí la fecha. Debajo tracé una línea vertical dividiendo la hoja en 2, lo que ellos creen que tienen y lo que realmente es mío. Empecé a escribir y a medida que la tinta fluía, una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. La lista era demoledora. El apartamento donde viven a nombre de Lucía, sí, pero con una hipoteca que yo avalé y de la cual pago el 40% mensual bajo el concepto de ayuda para los niños. El coche de Roberto, una camioneta SUV que él presume como símbolo de su éxito empresarial, está a mi nombre. Yo la compré hace 3 años cuando su negocio de importaciones quebró y necesitaban movilidad. Él paga el seguro a veces, pero el título de propiedad está en mi caja fuerte. La tarjeta adicional. Esa era la joya de la corona. Roberto la usaba como si fuera una extensión de su propio ego. Gasolina, cenas con clientes, ropa de marca. Yo revisaba los estados de cuenta y callaba pensando, bueno, al menos mi hija no pasa necesidades. Me había convertido en una cómplice silenciosa de mi propia explotación. Había confundido amor con manutención. Me habían subestimado de una manera tan profunda que resultaba insultante. Roberto veía en mí a una viejita que anotaba recetas de cocina en su libreta. No sabía que en esta misma libreta tenía anotados los números de cuenta, las claves de acceso, las fechas de vencimiento de los seguros y los teléfonos directos de los gerentes bancarios que me conocen desde hace 30 años. Ellos pensaban que mi poder residía en ser la abuela que está ahí. No entendían que mi poder era estructural. Yo era los cimientos de su estilo de vida y Roberto acababa de tomar un mazo para golpear la columna maestra. Encendí el teléfono solo para hacer una llamada. Marqué el número directo de servicios Platinum del banco. Buenos días, señora Méndez. Un gusto saludarla, contestó la voz amable de siempre. Buenos días, Javier. Necesito hacer unos movimientos de seguridad urgentes. Dígame, señora Altagracia, ¿pas transacción de la aerolínea? Veo que ya entró el reembolso. Eso está resuelto. Lo que necesito ahora es cancelar la tarjeta adicional a nombre de Roberto Castillo inmediatamente, entendido por robo o extravío, por abuso de confianza, dije saboreando las palabras. Y Javier, quiero que esa cancelación sea irreversible,
que si intentan pasarla para comprar un chicle, la terminal la rechace. Hecho, señora. La tarjeta está inactiva desde este segundo. ¿Algo más? Sí. Necesito un reporte detallado de los gastos de esa tarjeta en los últimos 6 meses clasificados por rubro y quiero bloquear cualquier cargo recurrente domiciliado a mi cuenta principal que provenga de servicios a nombre de mi yerno o mi hija. Netflix, gimnasios, seguros de autos, todo. Si no está a mi nombre no se paga, señora Méndez, eso podría causar interrupción de servicios para ellos. Esa es la idea, Javier. Esa es exactamente la idea. Colgué y sentí una oleada de adrenalina. No era la adrenalina del miedo como en el aeropuerto, era la adrenalina del control. Me levanté y fui hacia el espejo de cuerpo entero. Vi a una mujer de pelo gris con arrugas alrededor de los ojos y un cuerpo que ya no era el de antes. Pero en mis ojos había un brillo que no veía desde el día que decomisé aquel cargamento de contrabando. En el 82 Roberto me había mandado a casa a cuidar a los perros. Kaiser tiene que comer su alimento especial, había dicho. La ironía era deliciosa. Él estaba preocupado por la comida del perro, sin saber que él mismo acababa de morder la mano que le daba de comer a él. Me acerqué a la ventana de la suite. Abajo la ciudad se movía con su ritmo frenético. Me pregunté dónde estarían ahora. Probablemente varados en el aeropuerto con 5 maletas enormes, 2 niños cansados y un ego herido. Roberto estaría intentando alquilar un coche o pagar un taxi y en ese preciso momento, al deslizar la tarjeta brillante que tanto le gustaba presumir, la máquina arrojaría ese mensaje rojo y vergonzoso, declinada. Imaginé su cara, imaginé su confusión. Primero pensaría que es un error del sistema, luego probaría otra vez y luego el frío de la realidad empezaría a subirle por la espalda. Tendrían que usar sus propias tarjetas, esas que seguramente están al límite o sobregiradas. Pero esto era solo el comienzo. Mi plan no era solo dejarlo sin vacaciones, eso era una rabieta. Lo que yo estaba gestando en esta habitación de hotel con mi libreta y mi teléfono era una reeducación completa. Volví al escritorio. Tenía que pensar en la casa, no en la mía, que estaba segura y cerrada, sino en la de ellos, o mejor dicho en mi inversión inmobiliaria habitada por parásitos. Recordé que tenía una copia de las llaves de su apartamento en mi llavero por emergencias. Roberto siempre se quejaba de que yo tuviera llaves. Decía que violaba su privacidad. Bueno, ahora su privacidad iba a hacerlo de menos, pero no iría. Yo no todavía. Busqué en mi agenda el número de un viejo conocido, un cerrajero que había trabajado para la aduana abriendo contenedores trabados, un hombre discreto y eficiente. También busqué el número del abogado de la familia. El licenciado Perdomo, un hombre que odiaba a Roberto desde el día que éste intentó explicarle leyes a él, un jurista con 40 años de experiencia. El plan empezaba a tomar forma en mi cabeza, un asedio financiero y logístico. Les quitaría la alfombra roja sobre la que caminaban y les dejaría ver el suelo de cemento duro y frío que había debajo. De repente mi teléfono vibró de nuevo. Lo encendí brevemente. Un mensaje de voz de Lucía. Lo reproduje en altavoz, dejando el aparato sobre la mesa como si fuera un insecto venenoso. Mamá, por favor, decía la voz de Lucía. Roberto está furioso. Las tarjetas no pasan. Estamos en el Starbucks del aeropuerto porque no tenemos cómo pagar el Uber XL para volver con todas las maletas. Los niños tienen hambre. Tienes que venir a buscarnos o transferirnos dinero. Esto es ridículo. No nos puedes dejar así. Escuché su voz, esa mezcla de reclamo y dependencia que tanto había fomentado yo misma. No nos puedes dejar así. Oh, hija mía, lo que puedo, dije al aire hablando con la habitación vacía. Y apenas estoy empezando. No les transferí ni un centavo. En su lugar abrí la aplicación de comida a domicilio. Pedí un almuerzo opíparo para mí, salmón, ensalada fresca y una copa de vino blanco. Me lo merecía. Mientras esperaba mi comida, volví a mi libreta. Escribí el siguiente paso del plan. Era algo más audaz, algo que implicaba a los famosos perros y a la casa. Si Roberto quería que alguien se ocupara de sus asuntos domésticos, yo me ocuparía, pero no como la suegra sumisa, sino como la propietaria ejecutiva. Miré el reloj. Eran las 11 de la mañana.
Para cuando cayera la noche el mundo de Roberto Castillo habría cambiado de eje y él ni siquiera lo sabía. Me senté en el sillón de terciopelo, abrí el menú de servicios del hotel y pensé en reservar un masaje para la tarde. Años de tensión acumulada en mis hombros empezaban a disolverse. La humillación en la fila del aeropuerto había sido dolorosa. Sí, como una bofetada. Pero esa bofetada me había despertado de un coma de sumisión. Roberto había roto mi boleto a Disney, es cierto, pero al hacerlo me había entregado un boleto a un destino mucho mejor, mi propia libertad y la recuperación de mi dignidad. El servicio a la habitación tocó a la puerta. Adelante, dije, el camarero entró con el carrito. Olía delicioso. ¿Desea algo más, señora? Sí, respondí con una sonrisa enigmática. Tráigame el periódico del día y un bolígrafo nuevo. El que tengo se está quedando sin tinta de tanto escribir el futuro. El camarero asintió y salió. Me quedé sola, mirando mi reflejo en la ventana. La Altagracia, que lloraba en silencio, había hecho las maletas y se había ido. La que quedaba aquí comiendo salmón y bebiendo vino blanco mientras su familia estaba varada en un Starbucks. Era una mujer peligrosa y me encantaba. Tomé un sorbo de vino y miré mi libreta abierta. La palabra perros estaba escrita en mayúsculas y subrayada 2 veces. Roberto amaba a esos perros más que a nada. Bueno, era hora de usar eso a mi favor. La estrategia estaba atrasada. El enemigo estaba confundido y sin recursos. Era el momento perfecto para el siguiente movimiento. El silencio en la suite del hotel era un bálsamo, pero mi mente trabajaba con el ruido incesante de una máquina contadora de billetes. No me quedé mucho tiempo disfrutando del salmón. La eficiencia es un hábito que no se pierde, ni siquiera cuando el corazón está magullado. Miré mi reloj de pulsera. La 1 de la tarde. Roberto y Lucía probablemente seguían lidiando con la vergüenza de arrastrar 5 maletas por una terminal donde ya no eran bienvenidos, buscando transporte barato. Eso me daba una ventana de tiempo de aproximadamente 2 horas. Era tiempo suficiente. Marqué el número de don Elías, el cerrajero de confianza que conocía desde que me arregló la caja fuerte de la oficina en el 98. Don Elías, soy Altagracia. Necesito un servicio urgente pero discreto. Nos vemos en la calle Los Laureles en 20 minutos. Sí, en la casa de mi hija. No, no vamos a cambiar la cerradura de la entrada todavía. Necesito abrir el garaje y el depósito trasero. Lleve sus herramientas para candados de alta seguridad. Salí del hotel con la misma ropa elegante de viaje, pero cambié los zapatos por unos mocasines cómodos que siempre llevo en el bolso de mano. Tomé un taxi, no el mío, uno de la calle, para no dejar rastro digital inmediato. Al llegar a la casa, esa casa de 2 plantas color crema que yo pagué con los ahorros de mi jubilación anticipada, sentí una punzada en el estómago. No era nostalgia, era el asco de ver el césped descuidado y los juguetes de los niños tirados en la entrada como basura. Abrí la puerta principal con mi juego de llaves. El olor me golpeó de inmediato. Una mezcla de humedad, encierro y algo agrio. Roberto se las daba de gran señor, pero vivía en la inmundicia en cuanto nadie miraba. Hola, mis niños, susurré. Desde el patio trasero se escuchó el ladrido grave de Kaiser y el gemido agudo de Duquesa, la hembra. Fui directo hacia allá. Los encontré en un estado lamentable. El alimento especial del que tanto hablaba Roberto no era más que sobras secas en un plato sucio. El agua estaba verde. Roberto quería esos perros como estatus, como accesorios para intimidar, no como seres vivos. Usted se queda cuidando a los perros, me había dicho él. Muy bien, yerno, murmuré mientras llenaba los platos con agua fresca de la manguera. Voy a cuidarlos mejor de lo que tú jamás podrías. Saqué el teléfono y llamé a la estancia, una guardería canina de lujo que usaba una amiga mía. Necesito que recojan a 2 Dobermans ahora mismo. Pago por adelantado un mes completo. Tratamiento VIP. Baño, corte de uñas y revisión veterinaria completa. La dirección. Sí, estoy aquí. Tienen 30 minutos. Mientras esperaba a la furgoneta de la perrera, don Elías llegó. Le indiqué el garaje. Allí estaba la camioneta SUV negra, brillante e imponente, la nave de Roberto, la que usaba para ir al club y estacionar en primera fila. Abrí la puerta del conductor con mi copia de la llave electrónica.
El interior olía a la colonia barata de Roberto y a tabaco, aunque le tenía prohibido fumar dentro. En la guantera busqué los papeles. Tarjeta de circulación a mi nombre, póliza de seguridad a mi nombre. Don Elías, ve este dispositivo de bloqueo en el volante que mi yerno le puso. Por seguridad, quítemelo. En 5 minutos, el volante estaba libre. Arranqué el motor. El rugido de la camioneta sonó como un animal liberado. Cuando llegaron los chicos de la guardería canina, firmé la autorización como propietaria legal de los animales. Técnicamente los microchips también estaban registrados a mi nombre, porque Roberto dijo que llenar formularios era de secretarias. Vi cómo subían a Kaiser y Duquesa a las jaulas climatizadas. Los perros movían la cola, agradecidos de salir de ese patio caluroso, que nadie los retire sin mi presencia física y mi documento de identidad, instruí al conductor dándole una propina generosa. Si viene un hombre alto, gritón y maleducado, llamen a la policía, ¿entendido, señora Méndez? Vi partir a los perros. Luego me subí a la camioneta, ajusté el espejo retrovisor, borré las memorias de las estaciones de radio de Roberto, puro reggaetón y programas de deportes vulgares y sintonicé música clásica. Salí del garaje y dejé el portón abierto de par en par, que vieran el vacío, que sintieran la ausencia. Conduje la camioneta hasta un estacionamiento privado de larga estancia en el centro, lejos, muy lejos de allí. Pagué un mes por adelantado, guardé el ticket en mi libreta de cuero y me volví al hotel en otro taxi. Todo esto lo hice sin una sola lágrima, con la precisión de quien revisa contenedores en el puerto. Estaba ejecutando una auditoría vital y el resultado era déficit total para Roberto. De vuelta en la habitación 502 me serví una taza de té. Eran las 4 de la tarde. Mi celular, que había vuelto a encender, empezó a vibrar como si tuviera convulsiones. Mensajes de Lucía. Mamá, ya llegamos. Fue horrible. Tuvimos que venir en autobús porque las tarjetas no pasaban ni para el Uber. Los niños están agotados. Mamá, ¿dónde estás? La casa está rara. Mamá, ¿no está la camioneta? Roberto está llamando a la policía. Cree que nos robaron. Los perros tampoco están. Mamá, contesta. Roberto está rompiendo cosas. Sonreí. Una sonrisa pequeña de comisura mientras leía los mensajes con la pantalla lejos de mi cara como si fueran noticias de un país lejano. No contesté. El silencio es una herramienta pedagógica poderosa. Si contestaba ahora, les daba un blanco al que disparar su ira. Si callaba, su ira rebotaba contra las paredes y se volvía miedo. Abrí mi libreta en la página de servicios. Primero Internet y TV por cable. El paquete premium con todos los canales de deportes que Roberto exigía para ver el fútbol los domingos mientras yo cocinaba. Llamé al proveedor, buenas tardes. Soy la titular de la cuenta 89 de 40B. Sí, Altagracia Méndez. Deseo suspender el servicio temporalmente por viaje. Sí. Corte inmediato de la señal. No, no deje ni el wifi básico. Nada. Gracias. Segundo ítem. La electricidad. Esa era más delicada. No quería dejar a mis nietos a oscuras. No soy un monstruo, pero recordé que el aire acondicionado central de la casa estaba conectado a un medidor separado por el alto consumo, una instalación que hice para controlar el gasto. Llamé a la compañía eléctrica. Solicito la baja del servicio del medidor secundario. Sí, el de climatización, el principal. Déjelo activo para las luces y la nevera, pero el aire acondicionado. Córtelo hoy mismo. Imaginé la escena. Roberto sudado, furioso, queriendo ver las noticias o llamar a alguien para quejarse del robo de la camioneta, dándose cuenta de que no hay wifi, intentando encender el aire acondicionado para calmarse y recibiendo solo aire caliente. Pasaron 30 minutos, el teléfono sonó. No era un mensaje, era una llamada. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Puse el altavoz y seguí bebiendo mi té. Bueno, ¿dónde carajos estás? La voz de Roberto sonaba distorsionada al borde de la histeria. Se escuchaba jadeante como si hubiera estado corriendo. Nos robaron, Altagracia. Se llevaron la camioneta y los perros. La policía viene en camino.
Tienes que venir con los papeles del seguro, hice una pausa teatral. Escuché el sonido de fondo. Los niños lloraban. Lucía intentaba calmarlos. No había sonido de televisión. Buenas tardes, Roberto, dije con voz calmada, modulada, la misma que usaba para negar permisos de importación. Nadie robó nada. Hubo un silencio estupefacto al otro lado. ¿Qué? ¿De qué hablas? El garaje está vacío, la camioneta está bajo resguardo de su propietaria, expliqué enfatizando la última palabra. O sea, yo decidí que como no voy a viajar, necesitaré mi vehículo para moverme por la ciudad. Esa es mi camioneta. Yo la conduzco. Tengo mis palos de golf adentro, es tu medio de transporte, Roberto, pero es mi activo fijo. Y sobre los palos de golf puedes pasar a recogerlos a la recepción del hotel donde me hospedo. Los dejé ahí hace un rato. No quería que ensuciaran mi tapicería. Escuché un golpe seco como si hubiera pateado una mesa, y los perros, Kaiser vale $3.000. Si algo le pasa, dijiste claramente en el aeropuerto, usted se queda cuidando los perros. Eso estoy haciendo. He gestionado su cuidado con profesionales. Están en un lugar donde comen a sus horas y tienen agua limpia, algo que no tenían esta mañana cuando fui a buscarlos. Estuviste aquí, gritó dándose cuenta de la intrusión. Entraste a mi casa, Roberto. La escritura está en mi caja fuerte. ¿Recuerdas? Tú solo tienes el usufructo precario permitido por mi generosidad. Una generosidad que, debo informarte, ha entrado en fase de revisión exhaustiva. ¿Qué te pasa, vieja loca? Su voz bajó de tono, volviéndose más venenosa. ¿Crees que puedes hacernos esto porque te cancelamos un viajecito? ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ir a buscarte. No te recomiendo que vengas, lo interrumpí endureciendo el tono por primera vez. Estoy en el Gran Hotel Central. Tienen seguridad armada en la entrada y ya están avisados de que un hombre con tu descripción podría intentar molestarme. Si pones un pie en el lobby, llamaré a la policía real, no a la que tú crees que puedes manipular. Pásame a Lucía, ordenó intentando cambiar de táctica. No, tú me llamaste a mí, mamá. Se escuchó la voz de Lucía que le había arrebatado el teléfono. Mamá, por Dios, esto es una locura. No tenemos internet. Los niños no pueden ver sus dibujos. Hace calor. El aire no prende. Roberto dice que te volviste loca. ¿Por qué nos castigas así? Sentí una punzada de dolor. Lucía siempre sabía dónde golpear. En la culpa materna, Lucía, hija. Suavicé la voz, pero no la determinación. No es un castigo, es una lección de realidad. Durante años he pagado por su comodidad a cambio de desprecio. Hoy simplemente he cerrado el grifo, pero ¿qué vamos a hacer? No tenemos dinero, mamá. Las cuentas están en cero. Roberto no puede trabajar sin la camioneta e internet, entonces sugiero que Roberto busque un empleo presencial o que use el transporte público, como hacen millones de personas honestas todos los días. Mamá, por favor. Soy ella. Ven a casa, hablemos. Roberto te pedirá perdón. Casi me río. El perdón de Roberto valía menos que un billete de Monopolio. No, Lucía, no voy a ir. Me voy a quedar en este hotel el tiempo que durarían las vacaciones. Voy a descansar. Voy a comer bien y voy a pensar muy seriamente en mi futuro. Y ustedes tienen un techo, comida en la alacena que yo compré la semana pasada y salud. Tienen mucho más que la mayoría. Aprendan a administrarlo. Ah, y una cosa más, ¿qué? Preguntó ella temblando. Dile a Roberto que el jardinero y la empleada doméstica también están cancelados. A partir de mañana, si quieren ropa limpia, tendrán que lavarla ustedes. Si quieren el césped corto, tendrán que cortarlo ustedes. Bienvenidos a la vida adulta, hija. Colgué. Mis manos temblaban ligeramente no por miedo, sino por la descarga de adrenalina de haber dicho lo que guardé durante 5 años. Me dejé caer en el respaldo del sillón y miré por el ventanal. La ciudad empezaba a iluminarse con las luces del atardecer. Había lanzado la primera ofensiva real. Les había quitado la movilidad, la camioneta, la comunicación, el internet, el confort, el aire y el servicio, y la excusa. Los perros. Los había dejado desnudos en su propia inoperancia,
pero sabía que Roberto no se quedaría quieto. Hombres como él, cuando se sienten acorralados, no reflexionan, atacan. Intentaría venir. Intentaría manipular a los niños para hacerme sentir mal. O peor, intentaría usar la fuerza legal, aunque tuviera todas las de perder. Necesitaba blindarme. Tomé mi libreta y busqué el número del licenciado Perdomo. Era hora de elevar el conflicto de disputa familiar a estrategia legal. Licenciado, buenas tardes. Soy Altagracia. Sí, hace tiempo. Necesito verle mañana a primera hora. Prepare los documentos de la propiedad de los Laureles y hice una pausa pensando en el siguiente paso. Y traiga los papeles de revocación de poderes. Sí, todos. Quiero que Roberto Castillo no tenga autoridad ni para firmar de recibido un paquete en mi nombre. Colgué. Me sentí por primera vez en el día verdaderamente poderosa. No era el dinero, aunque ayudaba, era el poder de saber quién yo era. Ya no era la suegra. Era la dueña. Me levanté y fui al baño. Llené la tina con agua caliente y sales de baño que olían a lavanda. Me desnudé mirando las cicatrices de mi cuerpo, marcas de una vida larga y trabajada. Me metí en el agua sintiendo cómo el calor penetraba en mis huesos cansados. Cerré los ojos. Podía imaginar el caos en la casa de los Laureles, el calor subiendo, los niños quejándose, Roberto gritando al módem de internet como si el aparato tuviera la culpa de su insolvencia. Por primera vez ese caos no era mi problema. Yo estaba en Disney a mi manera. Mi castillo tenía servicio a la habitación y sábanas de hilo egipcio. Sin embargo, sabía que la guerra apenas comenzaba. Roberto buscaría una grieta en mi armadura. Intentaría usar a mis nietos como moneda de cambio. Tendría que ser más fría, más calculadora. Salí del baño renovada, me puse la bata blanca del hotel y pedí la cena. Mientras comía, tracé en mi libreta el esquema para el día siguiente. Capítulo 1: El banco. Capítulo 2: El abogado. Capítulo 3: La escuela de los niños. Sí, yo pagaba la colegiatura directamente. Tenía que asegurarme de que la escuela supiera que solo yo estaba autorizada para hacer cambios administrativos. De repente un pensamiento cruzó mi mente. Roberto tenía un socio de negocios, un tal Guzmán, un tipo turbio que siempre me había dado mala espina. Si Roberto se veía desesperado por dinero, acudiría a él y si acudía a él, podría poner en riesgo la casa. Mi bolígrafo se detuvo en el aire. Tenía que anticiparme. La casa estaba a nombre de Lucía, aunque yo pagara la hipoteca. Si Roberto la convencía de firmar algo, me levanté de golpe. Había dejado un flanco descubierto. La propiedad legal de la casa era mi talón de Aquiles. Lucía era débil y Roberto manipulador. Mañana no solo vería al abogado. Mañana tendría que ejecutar una maniobra que haría que quitarles el aire acondicionado pareciera un juego de niños. Mañana tendría que poner a mi propia hija contra la espada y la pared para salvarla de sí misma. Miré la ciudad nocturna brillando como una joya indiferente. Descansa, Roberto, susurré al vidrio frío. Porque mañana vas a conocer a la Altagracia que hacía llorar a los contrabandistas en el puerto. Y créeme, no te va a gustar. La mañana siguiente amaneció con una luz grisácea, de esas que presagian lluvia, pero dentro de la oficina del licenciado Perdomo, el clima estaba perfectamente controlado. El olor a cera para madera y a café recién hecho inundaba el despacho, un aroma que siempre me había recordado a la seguridad y al orden. Estaba sentada en un sillón de cuero verde con mi libreta abierta sobre el escritorio y una taza de porcelana en la mano cuando la secretaria anunció que habían llegado. No esperé a que entrara para componer mi postura. Ya estaba erguida, impecable, con un traje sastre azul marino que había comprado en la boutique del hotel esa misma mañana. Quería que el contraste fuera visualmente violento y lo fue. Cuando la puerta de roble se abrió, entraron Roberto y Lucía. Parecían náufragos urbanos. Roberto llevaba la misma camisa del día anterior, arrugada y con manchas de sudor en las axilas. Sus ojos estaban rojos, hinchados por la falta de sueño y la rabia contenida. Lucía parecía más pequeña de lo habitual, con el cabello recogido en una coleta mal hecha y sin una gota de maquillaje, arrastrando los pies como si llevara grilletes invisibles. Siéntense, dijo el licenciado Perdomo desde su escritorio, sin levantar la vista de unos documentos.
Su voz era grave, de esas que no admiten réplicas. Roberto no se sentó, se quedó de pie, respirando agitadamente, mirándome como si yo fuera un monstruo de 7 cabezas. Esto es ilegal, espetó señalándome con un dedo tembloroso. Usted secuestró mi camioneta, entró a mi domicilio sin permiso y secuestró a mis perros. Vengo de la comisaría. Me dijeron que es un asunto civil, pero mi abogado dice que es robo. Bebí un sorbo de café con lentitud exasperante. ¿Tu abogado? Pregunté arqueando una ceja. ¿Te refieres a ese muchacho que te ayudó a redactar los contratos de tu fallida importadora de calcetines? Porque si es él, debería volver a la facultad. No te burles de mí, gritó golpeando el respaldo de la silla vacía. Necesito la camioneta ahora. Tengo una reunión con Guzmán a las 12. Es un negocio de vida o muerte. Ahí estaba. Guzmán, el nombre que temía escuchar. Guzmán es un prestamista con fachada de inversionista, un tipo que cobra intereses que harían sonrojar a un banquero y que ejecuta garantías con una crueldad quirúrgica. Si Roberto estaba recurriendo a él, la situación era más crítica de lo que pensaba. Siéntate, muchacho, antes de que llame a seguridad, intervino Perdomo quitándose los lentes. Aquí no estamos para escuchar tus berrinches, sino para explicarte tu nueva realidad jurídica. Roberto bufó, pero la autoridad del viejo abogado y la mirada suplicante de Lucía lo obligaron a dejarse caer en la silla. Lucía se sentó a su lado evitando mirarme, retorciendo un pañuelo de papel entre sus manos. Mamá, susurró ella con la voz quebrada. Los niños no pudieron ir al colegio hoy. No teníamos cómo llevarlos. Están asustados. Preguntan por qué la abuela se llevó el coche. Sentí una punzada en el pecho, pero la bloqueé de inmediato. La piedad ahora sería fatal para todos a largo plazo. Los niños están bien en casa, Lucía. Tienen libros y juguetes. Lo que no tienen es a un padre y una madre capaces de resolver un problema logístico básico sin colapsar, respondí con frialdad. Pero no estamos aquí para hablar de transporte escolar. Estamos aquí para hablar de la casa. Roberto soltó una risa nerviosa, casi histérica. La casa es de Lucía, está a su nombre. Ahí no tienes nada que hacer, vieja bruja. Puedes habernos cortado la luz y el internet, pero no puedes sacarnos. Y en cuanto firme con Guzmán esta tarde voy a tener liquidez para poner generadores, contratar internet satelital y demandarte hasta por el aire que respiras. Miré al licenciado Perdomo y asentí levemente. El momento había llegado. Perdomo abrió una carpeta roja que tenía frente a él. El sonido del cartón al abrirse resonó como un disparo en el silencio de la oficina. Señor Castillo, comenzó el abogado, con ese tono pedagógico que usan los maestros con los alumnos lentos. Usted tiene razón en una cosa, la escritura pública de la propiedad ubicada en Los Laureles número 45 figura a nombre de la señora Lucía Méndez. Roberto sonrió triunfante y pasó un brazo por los hombros de mi hija. ¿Viste? Te lo dije, es nuestra. Sin embargo, continuó Perdomo elevando el volumen de su voz, solo un decibelio. Usted parece haber olvidado o quizás nunca se enteró de la naturaleza de la transacción original. Roberto frunció el ceño. La sonrisa se le congeló. ¿De qué habla? Hace 6 años cuando se adquirió el inmueble, explicó yo tomando la palabra y abriendo mi libreta en la página marcada con un clip dorado. Lucía no tenía historial crediticio ni ingresos comprobables para una hipoteca de ese calibre. El banco rechazó la solicitud 3 veces, sí. Y tú nos ayudaste con el enganche. Gracias, ya lo sabemos, interrumpió Roberto con desdén. Fue un regalo de bodas, no, Roberto. Un regalo es una vajilla o un juego de sábanas. $200.000 no son un regalo, son una inversión. Perdomo deslizó un documento hacia ellos. Era una copia certificada con sellos notariales antiguos que daban fe de su validez indiscutible. Este es un contrato de mutuo con garantía hipotecaria en primer grado, dijo el abogado. Firmado por Lucía Méndez el día de la compra. En términos simples, Altagracia no les regaló el dinero. Altagracia se convirtió en el banco. Ella prestó el capital total para la compra y la casa garantiza ese préstamo. Roberto agarró el papel, sus ojos moviéndose frenéticamente por las líneas de texto legal. Lucía, ¿qué es esto? Le gritó a mi hija sacudiendo el documento frente a su cara. Lucía se ahuecó encogiéndose en su silla. No lo sé. Mamá me dijo que firmara unos papeles para proteger la casa. Yo solo firmé.
Confiaba en ella, exacto, dije firmemente. Confiaste en mí y hiciste bien. Porque si no hubieras firmado eso, Roberto ya habría hipotecado la casa hace 2 años para meterse en aquel esquema piramidal de criptomonedas. ¿Recuerdas? Roberto se puso pálido. Recordaba perfectamente, esto no tiene validez. Nunca me cobraste nada, cláusula cuarta, leyó Perdomo. El acreedor Altagracia se reserva el derecho de condonar los intereses y el capital mensualmente, siempre y cuando se mantengan las condiciones de armonía familiar y cuidado del inmueble. En caso de ingratitud manifiesta, abandono de obligaciones o insolvencia moral del deudor o sus cohabitantes, la deuda total se vuelve exigible de inmediato. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado central. Roberto miraba el papel como si fuera material radiactivo. Ingratitud manifiesta, balbuceó Roberto. Eso es subjetivo, romper mi boleto de avión en la cara de todos, gritarme en público, intentar abandonarme en un aeropuerto y llamarme vieja senil, de eso entra en la definición legal de injuria grave e ingratitud, señor Castillo, respondió Perdomo con una sonrisa afilada. Tenemos testigos y grabaciones de seguridad del aeropuerto. Me incliné hacia adelante apoyando los codos sobre el escritorio, así que aquí están los números. Me deben el capital original más los intereses acumulados de 6 años. El total asciende a, consulté mi libreta. $340.000 pagaderos a la vista. No tenemos ese dinero, gritó el desesperado, lo sé. Por eso, según la cláusula sexta, tengo derecho a la adjudicación inmediata del inmueble. Roberto se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. No puedes hacer esto. Es la casa de mis hijos. ¿Vas a dejar a tus nietos en la calle? No, le corregí con voz de acero. Mis nietos nunca estarán en la calle. La casa es mía y quien vive en ella lo decido yo. Y te tengo una mala noticia sobre tu reunión con Guzmán. Roberto se detuvo con la mano en el pomo de la puerta como si quisiera huir, pero sus pies estuvieran clavados al suelo. ¿Qué? No puedes ofrecer la casa como garantía a Guzmán. En el registro público de la propiedad aparece mi gravamen. En primer lugar, ningún prestamista, ni siquiera uno tan turbio como Guzmán, te va a prestar un centavo sobre una propiedad que ya debe más de lo que vale. Estás bloqueado, Roberto. Financieramente estás muerto. Él miró a Lucía buscando una aliada, pero ella estaba llorando silenciosamente con la cara entre las manos. Entonces su expresión cambió. El miedo dio paso a una furia fría y calculadora. Se acercó a Lucía y la agarró del brazo con fuerza. Vámonos, Lucía. Esta vieja está loca. Vamos a ir con otro abogado. Vamos a pelear esto. La ley protege a las familias. No nos va a sacar. Lucía se levantó a medias, arrastrada por la inercia de la obediencia que había practicado durante años. Espera, ordené. Mi voz no fue un grito, pero tuvo el peso de una sentencia. Lucía se detuvo. Lucía, mírame, dije. Ella levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas y rime el corrido. Tienes 2 opciones. Puedes salir por esa puerta con él, ir a buscar a Guzmán, o a quien sea y seguir viviendo en esta mentira de matrimonio donde te tratan como un accesorio y a mí como un cajero automático. Si haces eso, ejecutaré la hipoteca mañana mismo. Los desalojaré legalmente y tendré que pelear la custodia de mis nietos en tribunales, porque no voy a permitir que vivan en la inestabilidad que este hombre provoca. Hice una pausa para que las palabras calaran hondo. O te quedas sentada en esa silla. Roberto tiró del brazo de Lucía. No la escuches. Te está manipulando. Es mi esposa. Altagracia. Vámonos, Lucía, suéltala, Roberto, advirtió Perdomo poniéndose de pie. A pesar de su edad, era un hombre alto e imponente. Lucía miró a Roberto. Vio la violencia contenida en sus ojos, la desesperación del hombre que ve cómo se le escapa su presa. Luego me miró a mí. Vio a la madre que le había pagado la universidad, que le había cuidado los hijos, que había aguantado humillaciones para no romper la paz. Vio por primera vez en mucho tiempo que yo no era débil, que yo era un refugio seguro, pero un refugio con reglas. Me lastimas el brazo, dijo Lucía suavemente. ¿Qué? Roberto parpadeó confundido. Que me sueltes. Me estás lastimando. Lucía se soltó de su agarre con un movimiento brusco que sorprendió a todos, incluso a ella misma.
Se volvió a sentar en la silla de cuero verde, se alizó la falda, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y miró al frente hacia el escritorio de Perdomo. Lucía, dijo Roberto con la voz temblorosa, una mezcla de incredulidad y pánico. ¿Qué haces? Soy tu marido y ella es mi madre, respondió Lucía con una voz que, aunque temblorosa, empezaba a sonar propia. Y tiene razón, nos ha pagado todo. Tú me dijiste que el negocio iba bien, Roberto. Me dijiste que pagabas la hipoteca. Me mentiste. Todo este tiempo hemos vivido de ella, lo hice por nosotros, se excusó él recurriendo a la victimización. El mercado está difícil, vete, Roberto, dijo ella sin mirarlo, ¿cómo que te vayas? Necesito hablar con mi abogado y con mi acreedora. Tú no tienes nada que hacer aquí. La casa no es tuya, la camioneta no es tuya y por lo visto tu dignidad tampoco, porque sigues gritando cuando ya perdiste. Roberto se quedó boquiabierto. Miró alrededor de la oficina buscando un punto de apoyo, pero las paredes forradas de libros de derecho y diplomas parecían cerrarse sobre él. Se dio cuenta de que su poder, ese poder basado en el volumen de su voz y en la intimidación emocional, se había evaporado ante el peso del papel notariado y la solvencia económica. Me miró una última vez con odio puro, esto no se queda así, Altagracia. Voy a volver y me voy a llevar a mis hijos, inténtalo, le respondí con una calma glacial. Y te mostraré la carpeta azul, la que tiene las pruebas de tus viajes de negocios que nunca existieron y los estados de cuenta de los casinos online. Perdomo la tiene lista para el juez de familia. Tú decides si quieres jugar esa mano. El color abandonó el rostro de Roberto por completo. Sabía de qué hablaba. Sabía que yo lo sabía. Dio media vuelta y salió de la oficina dando un portazo que hizo vibrar los cristales de la estantería. El silencio volvió a la habitación. Pero esta vez era un silencio diferente, pesado, triste pero limpio. Como el aire después de una tormenta eléctrica. Lucía rompió a llorar, esta vez con un llanto profundo de desahogo, de quien se quita una armadura oxidada que le pesaba demasiado. Me levanté, rodeé el escritorio y la abracé. Sentí sus hombros sacudirse bajo mis brazos. Olía a mi hija, a la niña que yo había criado, no a la mujer amargada en la que se estaba convirtiendo. Perdóname, mamá, perdóname, repetía una y otra vez. Le acaricié el pelo como cuando era pequeña y se raspaba las rodillas. Ya pasó, hija, ya pasó. Pero ahora viene lo difícil. Llora todo lo que tengas que llorar aquí, porque cuando salgamos de esta oficina tenemos que reconstruir una vida y no voy a permitir que la construyamos sobre cimientos podridos otra vez. El licenciado Perdomo nos observaba con respeto, dándonos espacio. Después de unos minutos, Lucía se calmó. Me miró a los ojos con el rímel corrido, haciéndola parecer un mapache asustado, pero había una chispa de determinación en su mirada que no veía desde antes de que conociera a Roberto. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Volví a mi silla, tomé mi libreta de cuero y pasé la página. Había tachado el abogado. El siguiente punto en la lista estaba escrito con tinta roja. Ahora vamos a establecer las reglas del juego, dije recuperando mi tono de auditora. Vas a volver a la casa. Vas a cambiar la cerradura hoy mismo. Don Elías ya está avisado y esperando tu llamada. Vas a empacar las cosas de Roberto en cajas y las vas a dejar en la cochera. Nada de dramas, nada de tirar ropa por la ventana, todo civilizado. ¿Y el dinero?, preguntó ella con miedo. No tengo ni para el supermercado. Roberto manejaba todo, Roberto no manejaba nada. Roberto gastaba todo, corregí. A partir de hoy yo te voy a dar una asignación mensual para la casa y los niños, pero no te la voy a dar en efectivo. Voy a pagar directamente los servicios y la colegiatura. Para la comida y gastos personales tendrás una tarjeta de débito a tu nombre, controlada por mí. Cada mes revisaremos los gastos juntas. Vas a aprender a administrarte, Lucía. Se acabó la barra libre. Ella asintió sumisa, pero aliviada. Necesitaba estructura y yo se la estaba dando, y hay una condición más, agregué cerrando la libreta con un golpe suave. Vas a buscar trabajo. De lo que sea. No me importa si es de medio tiempo, si es vendiendo pasteles o en una oficina. Necesitas generar tu propio dinero. Necesitas recordar lo que se siente ganar un peso con tu esfuerzo para que nunca más dejes que un hombre te diga que no vales nada porque él paga la cena con la tarjeta de tu madre.
Lucía bajó la cabeza avergonzada, pero asintió nuevamente. Lo haré, mamá. Te lo prometo. Bien, ahora ve. Los niños te necesitan. Y Lucía la detuve cuando se levantaba. Llévate un taxi. Yo lo pago, pero es el último taxi que te pago si no es para una emergencia médica o una entrevista de trabajo. Ella salió de la oficina. La vi irse más erguida que cuando entró. Me quedé a solas con Perdomo. El viejo abogado sonrió y cerró la carpeta roja. Ha sido brutal, Altagracia, efectivo pero brutal. La gangrena no se cura con curitas, Manuel. Hay que cortar, respondí terminando mi café que ya estaba frío. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Vuelves al hotel? Sí, me quedan 3 días de vacaciones. Tengo un masaje programado a las 5 y quiero probar el restaurante italiano esta noche. Me levanté, recogí mi bolso y mi libreta. Me sentía agotada como si hubiera corrido un maratón, pero mi espíritu estaba ligero. Había recuperado mi casa, había rescatado a mi hija, aunque ella todavía tuviera que recorrer su propio camino de sanación, y había neutralizado a Roberto. Salí del edificio de oficinas hacia la calle bulliciosa. El sol había logrado romper las nubes grises. Saqué mis gafas de sol y me las puse. Mientras esperaba que el portero me consiguiera un taxi, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Esto es la guerra. No vas a ver a tus nietos nunca más. Voy a decirles que su abuela es una ladrona. Era Roberto desde otro número. Sonreí con tristeza. Pobre. Todavía creía que tenía municiones. No sabía que yo tenía el arma definitiva, el tiempo y la verdad. Los niños crecen, los niños ven y los niños eventualmente entienden quién les da amor y quién solo los usa como escudos humanos. Guardé el teléfono sin contestar. El taxi llegó al Gran Hotel. Por favor, le dije al conductor. Y ponga música alegre. Hoy es un buen día. Mientras el auto se alejaba, saqué mi bolígrafo y escribí una nota rápida en la última página de mi libreta, una reflexión para mí misma para no olvidar nunca este momento. El respeto no se pide, se impone cuando se deja de financiar la falta de respeto. Cerré los ojos y me permití, por primera vez en 2 días, relajar los hombros completamente. La batalla principal estaba ganada, pero la reconstrucción sería larga. Sin embargo, algo había cambiado fundamentalmente en el universo de mi familia. El centro de gravedad había vuelto a su lugar correcto y ese lugar era yo. Han pasado 6 meses desde aquella mañana en el aeropuerto y el silencio que reina ahora en la Casa de los Laureles tiene una calidad diferente. Ya no es el silencio tenso de las cosas que no se dicen para evitar una explosión, sino la tranquilidad laboriosa de un hogar que funciona. Estoy sentada en el sillón de la terraza, el mismo que antes ocupaba Roberto para beber cerveza y criticar al gobierno. Pero ahora hay macetas con geranios floreciendo a mi alrededor y mi libreta de cuero descansa sobre mis rodillas, abierta en una página donde los números finalmente son verdes, no rojos. Es domingo. Antes los domingos eran días de esclavitud disfrazada de convivencia familiar. Yo llegaba temprano con las bolsas del mercado, cocinaba para un regimiento mientras mi yerno veía fútbol y me iba tarde con dolor de espalda y la billetera vacía. Hoy, sin embargo, soy una invitada. Mamá, ¿te sirvo más limonada? Pregunta Lucía saliendo de la cocina con una jarra en la mano, la observo. Ha perdido un par de kilos, pero no por estrés, sino por actividad. Lleva el cabello suelto sin esos peinados elaborados de peluquería cara que antes frecuentaba y usa un delantal sobre unos jeans sencillos. Trabaja como asistente administrativa en una bodega de importaciones. Ironías de la vida, siguió mis pasos en el rubro logístico y aunque llega cansada por las tardes, tiene una luz en la mirada que el dinero de mi tarjeta nunca pudo comprarle. Gracias, hija. Está deliciosa, respondo aceptando el vaso. No hay rastro de Roberto en la casa. Sus cosas indispensables, esos trofeos de ego frágil, como la pantalla gigante de 80 pulgadas y la colección de relojes de imitación se fueron con él cuando firmó el divorcio. Fue un proceso rápido facilitado enormemente por la carpeta azul del licenciado Perdomo y mi amenaza de una auditoría fiscal sobre sus negocios. Ahora vive en un apartamento estudio al otro lado de la ciudad y ve a los niños cada 15 días bajo condiciones estrictas que yo misma redacté y que él no tuvo más remedio que aceptar. Kaiser, el Doberman, descansa a mis pies.
Ya no es una bestia nerviosa encerrada en un patio sucio. Ahora tiene el pelo brillante y una calma señorial. Cuando llego no me ladra. Me recibe moviendo la cola y empujando su cabeza contra mi mano, reconociendo quien provee la estabilidad en esta manada. «Abuela», grita Santiago desde la sala. «Ya terminé la tarea de matemáticas, puedo jugar media hora», trae el cuaderno, ordeno sin levantar la voz. El niño viene corriendo y me entrega la libreta escolar. Reviso las sumas y restas con el mismo ojo clínico con el que revisaba manifiestos de carga. Aquí hay un error, Santiago. 7 más 4 no son 12. Corrígelo y luego hablamos del videojuego, pero abuela, empieza a quejarse, poniendo esa cara de puchero que antes funcionaba con su padre, el pero no corrige la suma, mi amor. La corrección sí. Anda. Él suspira, pero no hace berrinche. Da media vuelta y regresa a la mesa. Ha aprendido a sus 8 años una lección que a su padre le tomó 40 años ignorar. El esfuerzo precede a la recompensa. No hay atajos, no hay tarjetas adicionales para la vida. Lucía se sienta en la silla de mimbre frente a mí, secándose las manos en el delantal. Me mira con una mezcla de gratitud y respeto que tardó meses en fraguar. Al principio hubo llanto, hubo días en que me llamó dura y fría cuando me negué a pagarle la cuenta del celular porque se había gastado el presupuesto en algo innecesario, pero yo me mantuve firme como un roble viejo. Sabía que si cedía 1 milímetro, la gangrena de la dependencia volvería a infectar la herida. Roberto llamó ayer, dice ella, mirando hacia el jardín recién cortado por ella misma y los niños. ¿Y qué quería? Pregunto tomando un sorbo de limonada sin alterar mi pulso. Dinero como siempre, dijo que el alquiler subió, que el coche que se compró, ese sedán viejo que ahora conduce, necesita repuestos. Intentó hacerme sentir culpable. Dijo que sus hijos no pueden tener un padre que vive en la miseria, y que le respondiste, Lucía, sonríe. Una sonrisa pequeña pero genuina, le dije que la bodega está contratando estibadores, que pagan por hora y que el ejercicio le vendría bien. Suelto una carcajada sonora de esas que salen del diafragma, bravo. Exclamé. ¿Y qué dijo él? Me colgó, Lucía se encoge de hombros. Antes me hubiera puesto a llorar, mamá. Hubiera venido corriendo a pedirte prestado para dárselo a escondidas, solo para que no se enojara. Pero ayer sentí pena por él. Es un hombre que se ahoga en un vaso de agua porque espera que alguien más se lo beba por él. Asiento satisfecha. La transformación de Lucía es mi mayor victoria. Recuperar la casa fue un trámite legal. Recuperar a mi hija fue una batalla espiritual. Ha dejado de ser la muñeca decorativa de un hombre mediocre para convertirse en la mujer que cría ciudadanos responsables. Miro alrededor. La casa necesita pintura en la fachada y el sofá de la sala tiene una mancha de jugo que no sale, pero se siente nuestra. Ya no es el escenario de una farsa de clase alta, es un hogar de clase media trabajadora, digno y real. Me levanto con un leve crujido de mis rodillas. La humedad de la tarde todavía me afecta y camino hacia el interior. En la repisa de la chimenea, donde antes había una foto de Roberto dándose la mano con algún político local que ni lo conocía, ahora hay una foto enmarcada de nosotros 4. Lucía, los niños y yo. Fue tomada hace un mes en un picnic en el parque municipal. No es Disney, no hay castillo de fondo ni orejas de ratón. Estamos sentados en una manta comiendo sándwiches hechos en casa y nos estamos riendo de verdad, porque a Kaiser se le había enredado la correa en un árbol. Esa foto vale más que los $5.000 que me reembolsó la aerolínea. Ese dinero, por cierto, no lo gasté. Lo puse en un fondo de inversión a nombre de Santiago y Valentina. Será para su universidad. Porque si algo tengo claro es que mi legado no será dejarles dinero fácil para que lo despilfarren, sino herramientas para que construyan su propio futuro. Voy a la cocina a ayudar a poner la mesa, aunque Lucía insiste en que no lo haga. Déjame, mujer, que esté jubilada de mantener parásitos no significa que esté inválida, le digo tomando los platos. Mientras comemos un arroz con pollo sencillo pero sabroso. Valentina, mi nieta menor, me mira con sus grandes ojos oscuros. Abuela, ¿verdad que algún día iremos a Disney? Pregunta con esa inocencia que desarma. Se hace un silencio en la mesa. Lucía se tensa esperando mi reacción. Yo dejo el tenedor suavemente sobre el plato y le sonrío a la niña. Quizás, mi amor,
pero no porque yo los lleve. Iremos el día que tu mamá pueda pagar sus boletos y los de ustedes y yo pueda pagar el mío con gusto, sin que nadie me rompa el pase de abordar. Iremos cuando sea un premio, no un sacrificio. Lucía me mira y asiente. Entiende perfectamente, así será, hija, dice ella. Vamos a ahorrar. Tenemos un frasco para eso, ¿recuerdas? Sí. Llevo 50 pesos, dice la niña con orgullo, es un excelente comienzo, ánimo yo. Después del almuerzo me siento un rato en el estudio. He convertido la antigua oficina de Roberto, ese lugar donde se encerraba a jugar en la computadora, en una pequeña sala de costura y lectura para mí. Cuando vengo los fines de semana, me gusta pasar un rato aquí. Abro mi libreta de cuero. Paso las páginas llenas de anotaciones de los últimos meses. Abogado. Cambio de chapas. Venta de muebles viejos, nuevo presupuesto de luz. Llego a una página en blanco, saco mi bolígrafo y escribo la fecha de hoy. Me quedo pensando un momento. Durante años definí mi valor por lo útil que era para los demás. Fui la proveedora, la solucionadora, la red de seguridad. Creí que el amor era dar hasta vaciarse. Tuvo que venir un hombre mezquino a romperme un papel en la cara para que yo recordara que mi valor no es negociable ni transferible. Roberto pensó que me estaba castigando al dejarme cuidando a los perros. Pobre iluso. Me hizo el favor de mi vida, me obligó a detenerme, a mirar mi entorno y a tomar el mando. Al cancelar ese viaje, cancelé mi papel de víctima. Escribo en la hoja limpia. Saldo final, deuda emocional saldada, patrimonio recuperado, familia en reconstrucción. La dignidad no tiene precio de mercado. Cierro la libreta y paso la mano por la cubierta gastada. Esta libreta ha sido testigo de mi vida, de mis cuentas, de mis miedos y ahora de mi renacimiento. Escucho el timbre de la puerta. Es el taxi que pedí para volver al hotel. Aunque podría quedarme aquí. Tengo mi habitación lista. Prefiero mantener mi espacio. Me he acostumbrado a mi soledad elegida, a mis noches de lectura tranquila, a mi independencia radical. Vivo ahora en un apartamento pequeño y cómodo cerca del centro, lejos de los recuerdos de mi difunto esposo y de la antigua casa grande que vendí para consolidar mis finanzas. Salgo al porche. Los niños corren a abrazarme, adiós, abuela. Gritan, pórtense bien. Y Santiago, recuerda que la próxima semana reviso las tablas de multiplicar, sí, abuela. Lucía me acompaña hasta el auto, me abre la puerta. Un gesto de cortesía que antes ni se le ocurría, gracias, mamá, me dice en voz baja antes de que suba. Gracias por no dejarnos caer, aunque al principio sentí que nos empujabas al vacío, le acaricié la mejilla. Tiene la piel un poco más curtida, pero se ve más fuerte, a veces hay que empujar al pichón fuera del nido para que se dé cuenta de que tiene alas. Hija, tú tenías alas, solo que estaban atrofiadas por la comodidad. Me subo al taxi. El conductor es un señor mayor de mi generación que me saluda con respeto. Al centro, doña Altagracia, sí, por favor. El auto se aleja. Miro por la ventanilla trasera. Veo a mi hija en la puerta de su casa de verdad, ahora que la defiende con sus hijos y los perros a su lado. Se ve pequeña a la distancia, pero sólida. Ya no es una hoja al viento. Me recuesto en el asiento y suspiro. No es un suspiro de cansancio, sino de alivio profundo. El aire entra limpio en mis pulmones. Recuerdo aquel día en el aeropuerto. La humillación, la vergüenza, la mirada de lástima de los extraños. Parece que fue en otra vida. Esa vieja triste que se quedó parada con los pedazos de papel en la mano ya no existe. Murió allí mismo y de sus cenizas nació esta mujer que viaja en el asiento trasero de un taxi, dueña de su tiempo, de su dinero y de su destino. No fuimos a Disney. No vi el castillo de la Cenicienta ni los fuegos artificiales, pero construí mi propio reino, uno donde la reina no abdica ante bufones con delirios de grandeza. Me pongo las gafas de sol. Aunque el sol ya está bajando. Me siento elegante, poderosa y sobre todo tranquila. La vida a los 68 años no se acaba, a veces apenas empieza, justo cuando decides dejar de cargar las maletas de los demás. El taxista me mira por el retrovisor, se la ve contenta, señora. Ganó la lotería,
Sonrío y es una sonrisa llena de dientes, una sonrisa de tiburón que ha aprendido a navegar en aguas profundas, algo mucho mejor, señor. Gané el respeto. Y créeme, eso paga mejores dividendos que cualquier lotería.